Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este evento número 11, anfitriado por el GGKP bajo el proyecto Jeff 758 de las actualizaciones de los NIPS. Me gustaría expresarles mi profunda gratitud por inscribirse y participar. Yo soy Anastasia Bucho y trabajo para el GGKP en el proyecto global de actualización de los PIN. El seminario web de hoy está dedicado a la garantía de control y de calidad de los datos del inventario de COP como parte de los planes nacionales de acción. Los inventarios de COP deben proporcionar información sólida sobre la identificación de las prioridades nacionales esbozadas dentro del PNAO para el desarrollo de actividades de eliminación. Por lo tanto, es muy importante garantizar que los datos sobre las cantidades de COPs que se producen, utilizan, almacenan y generan como residuos en el país sean precisos y fiables. Por lo tanto, nos gustaría hacer hincapié en que para los inventarios de los COP, los datos deben ser generados y evaluados con un enfoque adecuado para la garantía de calidad y control de calidad. En el transcurso de ese seminario web presentaremos las directrices de garantía y control de calidad y compartiremos algunas ideas sobre el análisis del flujo de sustancias materiales que pueden ser útiles para el proceso de garantía y control de calidad de los datos sobre los COPs. Como siempre, vamos a hacer este seminario web en inglés y se grabará. Este evento también cuenta con interpretación al inglés, español, francés y ruso. Por favor, seleccionen su idioma en el panel inferior de su pantalla. El evento también tiene apoyo técnico de mis colegas de GGKP Sumin y de mí también. Por favor, una vez que empecemos, pueden sentirse libres de presentarse mediante el chat, decir hola y intercambiar algunos puntos del seminario web con sus colegas. Este evento sería nuestro último evento para este año 2024, pero retomamos en enero del 2024. Al final del año vamos a proporcionarles los informes de todos los seminarios web que hemos realizado, también los documentos de orientación relacionados a los temas de este evento y de esos temas. Ahorita me gustaría darle la palabra al señor Roland Weber. Tiene la palabra para dirigir el seminario de hoy. Muchas gracias, Anastasia. Buenos días a todos. Eh, en la primera presentación que tenemos hoy, voy a presentarles esta orientación para la implementación de control y garantía de seguridad para la validación de datos y también para los inventarios de los COPs. Primero, en cuanto a los objetivos de estos inventarios, deberían proporcionar la base para la priorización de desarrollo de planes de acción y para la toma de decisiones también por determinar las cantidades de los COPs y los productos que contienen los COPs que se producen, utilizan y almacenan en los países y lo que generan como desechos en el país. También deberían identificar los sectores económicos importantes y los operadores y el tipo de acciones requerido por esos sectores. También deberían identificar las fuentes que se deben priorizar. Deberían proporcionar una base para la evaluación si, si el uso, la producción y la gestión nacional cumplen con los requisitos del convenio y identificar las áreas en que no. También deberían proporcionar una base para el artículo 15 de sus informes y identificar brechas para la priorización y desarrollo de un plan de acción y también la necesidad de apoyo técnico o financiero para los proyectos JEF. Cuando tengamos una idea sólida de esto, podemos generar los costos y después desarrollar un proyecto sólido. Entonces, hay que tener este control y garantía de calidad para poder gestionar estos COPs de manera adecuada
y tenemos un enfoque de 5 pasos. En el paso 4 tenemos el paso de manejar y evaluar los datos. Entonces, en este paso número 4 del inventario, tenemos algunos elementos de evaluación, de control y garantía de calidad. Eso se mencionó también en la orientación general de PENUMA, pero hasta el momento no tenemos documentos específicos para informar sobre la garantía y el control de calidad para los inventarios POP, y por eso desarrollamos este inventario pequeño, es de orientación. Es algo que yo, de hecho, he desarrollado. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de un sistema de control de calidad y garantía de calidad que se recomiendan para los inventarios de COPS? Información sobre responsabilidades, un plan de garantía y control de calidad, evaluación de los datos y también asegurar que si hay calidad de datos, procedimientos de revisar actividades de verificación y respalde y documentación. Entonces, la documentación es cómo se calculó el inventario y pruebas de los datos para que si alguien lea después el inventario o el informe, puede entender cómo se generó esa información. Entonces, estos elementos son recomendados bajo la orientación de garantía y control de calidad que está disponible en el sitio web de GGKP, y también vamos a compartir ese link con ustedes después de su presentación, y también ese documento en versión PDF. Entonces, se hay que usar en combinación con las diferentes orientaciones sobre los inventarios. Por ejemplo, tenemos la orientación sectoral que también está en el sitio web de GGKP, y también los datos que vienen de las oficinas nacionales de estadísticas que hablamos hace 2 días en otro seminario web. Entonces, la orientación para el desarrollo de los NIPS sugieren que se designa una agencia nacional de liderazgo para establecer la estructura y los mecanismos para desarrollar, revisar y actualizar el NIP. El marco de control y garantía de calidad también se puede hablar después de establecer la unidad coordinadora del Comité Nacional de Coordinación. Una opción es que un miembro de este grupo tenga el trabajo de asegurar que todos los datos se incluyen en el NIP y el informe nacional. También es importante este tema de control y garantía de calidad en el desarrollo de los inventarios. Por lo tanto, la responsabilidad y el marco se puede decidir cuando se establecen los equipos de los inventarios de los COPS. Dentro de ese equipo se puede establecer quién será el responsable para la garantía y el control de calidad. Entonces pueden decidir cómo quieren establecer esta unidad de garantía y control de calidad y cómo lo van a implementar. Este coordinador, cooperando con el equipo de inventario, debería asegurar que los otros inventarios involucrados en la preparación del inventario también están siguiendo los procedimientos de garantía y control de calidad, y que haya documentación apropiada de esas actividades disponible. Cuando hablamos del plan de garantía y control de calidad, eso debería ser una parte integral o fundamental desde el principio de los inventarios, tras el proceso
en las actualizaciones de los planes de implementación nacional hasta el informe final. Este plan en general debería destacar una descripción clara de las actividades de control y garantía de calidad que se implementarán para los inventarios y otros datos. El plan es un documento interno para organizar e implementar actividades de control y garantía de calidad para asegurar que el inventario es adecuado para su propósito y también que facilita mejoramiento. Un componente clave también es una lista de objetivos de calidad que se consideran en el desarrollo del inventario y con el cual se puede medir el inventario. Esto está disponible en el IPCC 2006. Los objetivos de calidad de datos son metas concretas que se puede lograr en la preparación del inventario. Deberían ser apropiados y realistas, tomando en cuenta también las circunstancias nacionales, donde sea necesario la recopilación de datos y también la filtración de datos se recomienda en los países en desarrollo, a veces estos datos se generan en la región si los países individuales no cuentan con la capacidad de hacerlo o a veces mediante la cooperación sur-sur o sur-norte. En este momento estamos desarrollando un taller en Kenia, África, donde yo he inventado a otros para compartir algunos estudios de caso de esta cooperación sur-sur, de los cuales podemos aprender. Entonces, una lista de los objetivos de calidad de datos, todas las áreas principales se consideran al extento factible y razonable para asegurar cumplimiento entre los países. Entonces, hay que mirar hasta qué punto los datos realmente cumplen con los requisitos para tener los datos completos. También hay que asegurar que los datos son más completos y más sólidos en comparación con el inventario anterior. Entonces, para asegurar que tenemos más información sobre la consistencia, mejoramiento de los documentos y la información que tenemos. Entonces, sí, hicimos un inventario de dioxinas en 2005 y hicimos después una actualización en el 2012, 2010. Entonces, tenemos un nuevo inventario. Y por hacer ese nuevo inventario se hace más sólido y también debería tener las mejoras relevantes. Entonces, en ese momento, los datos serían más confiables, consistentes, representantes y transparentes y realmente cumplen con los principios de calidad. Lo que es importante también es tener fuentes rastreables y claros y referencias donde sea apropiados para que alguien que lea este NIP pueda buscar la información relevante o los datos están también incluidos en el informe. Entonces, estos datos deberían ser basados en datos primarios nacionales sólidos y datos validados en el proceso del inventario, con una revisión de pares también, si posible. Un análisis de flujos de materiales y sustancias también deberían ser consistentes para asegurar esta consistencia, transparencia, eh, también asegurar que son completos y por eso hemos invitado al profesor de la Universidad de Viena que tiene experiencia con este análisis de flujo de materiales y sustancias para hacer una pequeña charla en cómo podemos hacer estos análisis. También en esta lista, también hay que asegurar que las cantidades de los COPs individuales sean sometidos a evaluaciones de confiabilidad también para asegurar consistencia y después podemos usar los datos medidos por el equipo propio para
pero basado en unos criterios de garantía y de control de calidad y más tarde voy a hablar de esto. Y también hay que verificar que la calculación sea reproductible y si hay algunas tendencias inusuales o inexplicados notados para alguna actividad, otros parámetros en el serie de del tiempo. Eso quiere decir que cuando comparamos los inventarios con los que hicimos anteriormente y los que hicimos casi hace 10 años y tiempo tras tiempo tenemos estas series de tiempo y ahí podemos entender si tenemos una tendencia o si hay una cifra de repente muy más alto, mucho más bajo, si hay muchas diferencias grandes para entender de dónde surgen esas diferencias. Entonces, deberíamos basar las decisiones al extent posible en los resultados que no son controversiales para los partes interesados principales. Entonces, si hay opiniones controversiales o polémicas, en este caso se necesita información de expertos o de la comunidad de investigaciones para ayudar con la ciencia para asegurar esta consistencia en la metodología descrita en este orientación utiliza también otros documentos de orientación, por ejemplo, el manual del marco de garantía de calidad de las Naciones Unidas, también el IPCC o también la orientación metodológica del Convenio de Basilea en el desarrollo de inventarios de desechos tóxicos y otros desechos bajo el Convenio de Basilea y otras orientaciones como información de fondo en cuanto a desarrollar el plan de garantía y control de calidad. Es útil saber, considerar y hacer referencia a los estándares o a las normas internacionales generales, por ejemplo, el ISO 9000. Deberíamos saber la información básica, especialmente cuando somos los responsables para la garantía y control de calidad en el desarrollo de esos inventarios. Entonces, en cuanto a los procedimientos de la calidad de los datos y el control de calidad, esos incluyen chequeos de calidad relacionados a los cálculos, el procesamiento de los datos, el nivel de completo de estos documentos, brechas y inquietudes en la documentación que aplican al inventario. Aquí tenemos una sección en cuanto a la calidad de los datos, la cantidad de COPS y el contenido de productos que contienen los COPS, una sección para mejoras, las análisis de flujos de materiales y sustancias, evaluaciones, descripciones de incertidumbres, integridad o completud del documento también. Después se debería evaluar los datos por los partes interesados relevantes y también posiblemente por expertos nacionales e internacionales. Los resultados de esas actividades y procedimientos también se deberían documentar en el informe del inventario, el paso 5 del informe de los inventarios y deberían incluir una sección en calidad y garantía, control y garantía de calidad. Hay diferentes metodologías para la recopilación de datos que se pueden elegir para poder recopilar datos para los inventarios de los COPS que resultan en diferentes niveles de calidad de datos. Por ejemplo, tenemos algunos métodos más indicativos
Y después tenemos estos métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, hay más información disponible en las metodologías, en la orientación general, en los inventarios COP. Y mientras que estos datos sólidos cuantitativos tengan una cantidad alta, a veces no son muy factibles dentro de un periodo de tiempo, dependiendo de los recursos humanos disponibles o los otros recursos disponibles, porque a veces sabes que no contamos con los recursos humanos o los recursos financieros para hacer estos análisis de datos y por eso usan los factores de impacto. Los diferentes metodologías pueden variarse dependiendo del marco legal, los recursos disponibles, el tiempo también. El informe de producción, comercio y uso de los datos está disponible también el, en el sitio web y este informe se debería considerar cuando se está desarrollando estas estimaciones de inventarios. Podemos comparar el inventario, por ejemplo, y lo que tienen con la cantidad producida, por ejemplo. Durante el procesamiento de los datos, las presunciones y factores de conversión adoptados deberían también incluirse en el informe. Si hay datos polémicos o datos o controversiales no se pueden probar como incorrectos, hay que indicar esto también para saber que se necesita más información, más investigación antes de llegar a una decisión. También las organizaciones nacionales de estadísticas pueden tener sus propios procedimientos para evaluar la calidad de datos independientemente de lo que el uso final de estos datos. Entonces se deben hacer algunas comparaciones con los datos nacionales y los datos compuestos de manera privada también sería útil. Cuando posible, las pruebas para los datos también debería incluirse en los informes y en el plan de implementación nacional como un anexo. Por ejemplo, los hojas de datos o medidas de estas espumas contra incendios, por ejemplo, podemos incluir unas grabaciones o unas referencias a estos documentos en los anexos o también cuando hacemos los inventarios de los transformadores PCB, podemos incluir también una foto de las etiquetas de estos como anexos si contienen los PCB, por ejemplo, para tener esa información en el inventario. Entonces, en cuanto a la exhaustividad de los inventarios, la evaluación de esto evalúa si todos los COPs relevantes bajo el convenio de Estocolmo están cubiertos en esto, si se abordaron todas las áreas principales de los inventarios. Y tenemos la tabla 1 en el documento de orientación y donde pensamos que necesitamos o que debería estar disponible información de los inventarios. Si los sectores principales con los COPs son completos, si se evaluaron las sinergias también con otros inventarios para los datos disponibles y si se pueden combinar las actividades de inventarios también. Por ejemplo, hablamos de las oficinas nacionales de estadísticas que tienen información sobre diferentes sectores como transporte, electrónicos, y se puede armonizar estos inventarios si contienen POPs, por ejemplo, para añadir a la exhaustividad del inventario. Y si hay importaciones con códigos de SA pertinentes para los COPs y si se evalúan estos,
si los factores de emisión y impacto también se seleccionaron. Entonces, por favor, explican de dónde tomaron estos factores. Esto se explica en la orientación del inventario y si están usando también sus propios factores de emisión o impacto, también sería bueno explicar cómo llegaron a decidir en esos factores. Si las estimaciones y presentaciones son documentados y referenciados, si no hay datos o información incorrecta dado y si se puede completar la información incompleta y si las obligaciones de los informes se han logrado y si se consideraron los áreas de inventarios considerados por la orientación de los NIP. Entonces se puede evaluar si se logró abordar todas las secciones de los NIP o si necesita más información. Si los áreas principales o claves de los inventarios no están incluidos en el inventario, se debería decir esto. Por ejemplo, para los dioxinas, para muchos países no tienen los incineradores de estos desechos tóxicos, entonces sería bueno mencionar que no contamos con ese tipo de incinerador en lugar de no mencionar nada. Sí estarán presentes en el país, pero que no se pudo realizar la evaluación o recopilación de datos, también se puede decir esto y si hay planes futuros de otras actividades para generar los datos necesarios para estas aplicaciones. Después, el tema de los COPs totales y los productos totales, especialmente para los productos que contienen los COPs. Esos COPs solo representan una fracción, una porción de estos productos o desechos. Entonces, es importante que se describen de manera clara las cantidades. Entonces, es para saber si esas toneladas de PCB y sus desechos son PCBs puros o si estos aceites solo contienen 100 ppm de PCB. Entonces, en un chequeo de control de calidad, hay que evaluar los datos para los COPs individuales y si esto es el contenido total del COP o si se describen también los productos que contienen los COPs. Entonces tenemos algunos ejemplos aquí en los PVDE, en los electrónicos y los de los desechos electrónicos. Entonces el contenido total de los COPs, eso sería la cantidad de PVDE en los desechos electrónicos, tal vez unas 40 toneladas, pero eso se incluye en una cantidad total de plásticos y eso puede ser unos 40.000 toneladas de desechos electrónicos. Entonces, tenemos este tercer cifra, el total, la cantidad total de plásticos que contienen los COPs. Entonces es lo mismo para los PVDE en los vehículos, una cantidad total de los PVDE en los vehículos y los parafinos en los vehículos. También podemos saber la cantidad total de los polímeros en los vehículos y después podemos estimar cuánto es la cantidad total impactada por los COPs. Lo mismo para el HBCD. Aquí el uso principal es en el EPS y estas espumas de insulación en los edificios. Entonces tenemos la cantidad total de EPS, XPS en los edificios y después el, estos espumas que tienen HBCD en estos edificios. Es importante que usamos el sistema internacional de unidades, por ejemplo, toneladas, kilogramas, gramos del TEQ, y se recomienda hacer un chequeo sólido, un chequeo exhaustivo de las unidades usadas en estos inventarios. Cuando los países actualizan esos inventarios,
los datos se hacen más robustos y más confiables y por esto pueden lograr los criterios de control y de garantía de calidad. Estos inventarios sólidos desarrollados por el tiempo se puede usar para planificar la gestión de los desechos y también la recuperación y reciclaje de los desechos impactados y el desarrollo también de tendencias para la evaluación de efectividad y para los desechos generados en el futuro. También la calidad de estos inventarios de los COPs no intencionales también se pueden mejorar tras el tiempo, pero es clave entender que esos bases de datos con información detallada y los cálculos detallados se mantienen y que no se pierdan en el tiempo sin informes. Entonces, si hacemos una actualización de un NIP después de unos 5, 7, 8 años, es muy importante en ese tiempo en la base de datos donde tenemos los datos disponibles para la actualización de los inventarios. Entonces, es una parte necesario para este desarrollo de los inventarios. Y si usamos la experiencia que ganamos, podemos establecer, mantener un sistema de actualizar los inventarios para tener unos datos más confiables y más sólidos. Para las áreas y sectores de inventario, las series temporales pueden ser útiles para documentar tendencias y detectar valores atípicos. Las tendencias temporales también son necesarias para evaluar la eficacia. Deben aclararse las causas de los valores atípicos, si se deben a errores de cálculo o si se puede encontrarse una causa específica. Por ejemplo, una nueva instalación con emisiones elevadas, un cambio normativo con una restricción particular. Estas causas específicas deben explicarse. Cuando hayan cambiado los datos, compruebe la coherencia de las entradas y los cálculos. Y para estas metodologías, esta metodología de MFA incluye las definiciones de flujo y el uso de definiciones del sistema explícito. El análisis de flujos de materiales muestra sistemáticamente los flujos de materiales a través de la sociedad de forma exhaustiva. Pueden documentar el ciclo de vida de un COP o de los materiales que contienen COP si se dispone de los datos de inventario adecuados. Y para el aseguramiento de la calidad de los métodos de MFA-SFA, podemos ver que se necesita mucho y se define en este libro. Y los métodos pueden utilizarse para el control de calidad de las existencias y los flujos de residuos relevantes. Y recomiendan el uso de clasificaciones comunes para materiales, productos y procesos, por ejemplo, el uso de códigos HS para las mercancías. Y hemos desarrollado 3 estudios de caso también para las orientaciones sectoriales, incluyendo los inventarios y los análisis de flujos de sustancia. Y estas metodologías fiables se pueden utilizar para el control de calidad de residuos y flujos relevantes para los inventarios de COPS, por ejemplo, de los vehículos a final de su vida. Y para las lagunas y su solución, las lagunas y incertidumbres existen y al final del inventario pueden seguir existiendo.
y como la falta de información detallada sobre determinadas actividades y aplicaciones. Y puede llevarse a cabo una evaluación del proceso, la estrategia utilizada y la información recopilada, junto con una decisión sobre qué acciones adicionales son necesarias para que el inventario sea más completo. Incluye la identificación de lo siguiente: lagunas, incertidumbres, limitaciones, la necesidad de validar la información recopilada en el inventario, y hay medidas necesarias para cumplir los requisitos del convenio de Estocolmo, y existen medidas para colmar las lagunas y mejorar o completar el inventario. Y se puede hacer por contacto con las partes interesadas o la identificación de otras partes interesadas para colmar las lagunas. En unos casos se necesitan las políticas gubernamentales, cooperación con las autoridades nacionales y el compromiso con el inventario nacional. Eso es lo que pasó con los PCB al principio con el sector privado. El gobierno necesita unas regulaciones para estos datos, y después de estas regulaciones hay, si existen castigos y con esos sí se puede facilitar más acceso a los datos. Las lagunas de datos pueden colmarse en parte mediante estimaciones o extrapolaciones, que son herramientas valiosas para proporcionar datos, en particular la extrapolación de los datos estadísticos disponibles. Eso es lo que hicimos en Nigeria también. Tuvimos un sistema muy fiable en el estado de Lagos, y una gran parte se atribuye al transporte, y lo que utilizamos fueron estos datos sobre las importaciones del estado de Lagos y para el inventario entero, porque habían vehículos importados en el país a través de Lagos, y bueno, por eso Lagos representa algo importante, y por eso podemos hacer la extrapolación. Y si los datos no están disponibles, se recomienda desarrollar un marco para la recopilación, y con la responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadísticas. Y también es la responsabilidad de los otros institutos gubernamentales y las partes interesadas donde están recopilados los datos. Y bueno, les recomiendo mirar nuestro seminario web de hace 2 días, y quizás Anastasia puede hablar un poco más de la disponibilidad de esta información. Y en la fase de evaluación del inventario hay que decidir qué lagunas podrían abordarse en el tiempo previsto y cuáles serían abordados en la siguiente ronda de actualizaciones del inventario, y por lo tanto, si se incluyen como tarea en el plan de acción del PIN. En cuanto a las incertidumbres e hipótesis, la estimación, interpolación o extrapolación proporcionan los datos aproximados necesarios cuando los recursos son limitados y la capacidad de medición es limitada y no está disponible. Y la información sobre los supuestos y la extrapolación, así como las incertidumbres relacionadas, deben describirse en el informe del inventario y en el PNA. Y de este modo, las incertidumbres de los inventarios pueden tenerse en cuenta en el desarrollo de proyectos y en la actualización del inventario. Asimismo, las incertidumbres pertinentes pueden mencionarse en los informes previstos en el artículo 15. Tenemos las casillas destinadas a comentarios sobre distintos inventarios, existencias actuales y vida útil. Y la aplicación de AMF permite hasta cierto punto estimar flujos de materiales desconocidos
si se dispone de información suficiente sobre el proceso. Y en ese momento tratamos para Zambia con los datos sobre la importación total y la vida de los productos para poder hacer una estimación y una comparación. Y durante el tratamiento de los datos, todos los supuestos y factores de conversión adoptados deberán anotarse o registrarse y referenciarse cuando se describan los resultados en el informe del inventario y en el PNA. Y cuando, por ejemplo, se detecta un valor atípico en una serie temporal, se puede volver sobre el supuesto y el cálculo de dicho valor atípico y posiblemente corregirle o dar una explicación. Por ejemplo, hay el estudio de caso sobre el sector de transporte en Nigeria. Para unos años habían aumentos altos del registro de vehículos y en un momento una importación aumentada también. Pero en cuanto a lo específico y la explicación, había un cambio en la legislación que con un año cada vehículo debe ser registrado y si no, las personas sin los vehículos registrados recibirían castigo. Y con eso los vehículos registrados aumentaron este número. Y en cuanto a la garantía de calidad y revisión, una buena práctica para los procedimientos de aseguramiento de la calidad incluye revisiones y auditorías para evaluar la calidad de inventario e identificar las áreas en las que podrían introducirse mejoras. Y los procedimientos de control pueden adaptarse a distintos niveles y se utilizan además el CC general y específico de la sustancia. El objetivo de la aplicación de la GC es implicar a revisores que puedan realizar una revisión imparcial del inventario y que pueden tener una perspectiva técnica diferente. Preferiblemente, estos revisores serían expertos independientes o expertos nacionales o internacionales. Es una buena práctica hacer una revisión básica por expertos antes de completar el inventario para poder identificar posibles problemas y hacer correcciones cuando sea posible. Sin embargo, esto no siempre será práctico debido a las limitaciones de tiempo y recursos. Los compiladores de inventarios también pueden optar por realizar revisiones por pares o auditorías más exhaustivas como procedimientos de GS dentro de los recursos disponibles. Y pues los equipos de inventarios pueden comparar o estudiar los otros inventarios por otras partes. Y bueno, hay mucha información que se puede compartir. Y la evaluación de la plausibilidad es una herramienta muy útil para la verificación de los inventarios. Existen varias técnicas de verosimilitud prácticas y relativamente sencillas que no requieren conocimientos especializados de cálculo ni de análisis prolongados. La mayoría de ellas pueden considerarse comparaciones basadas en métodos que tienen en cuenta las diferencias en las estimaciones nacionales basados en el uso de metodologías de estimación alternativas para el mismo inventario. Estas comparaciones buscan los principales errores de cálculo. Las comparaciones basadas en métodos pueden diseñarse en torno al nivel de métodos de varios niveles descritos para cada sector en la guía sectorial, mediante comparaciones con estimaciones independientes desarrolladas por otras instituciones o mediante comparaciones entre países con otros inventarios o mediciones o con la producción o las emisiones mundiales y puede descubrir diferentes cosas y se pueden poner en contacto con las otras partes y comparar y hablar. Y en estas comprobaciones y verificaciones de plausibilidad pueden ser extremadamente útiles para confirmar el carácter razonable de las estimaciones de los inventarios nacionales y pueden ayudar a identificar errores de cálculo.
Así pues, estas comprobaciones deben considerarse parte del proceso continuo y deben ser documentados. Y en cuanto a la cantidad de AE, vehículos o espuma o para los factores de impacto de los COPs, por ejemplo, la cantidad de PVD en los polímeros, el contenido de PFOS en los AFFF o la emisión de dioxinas por tonelada de cierta industria. Ambos pueden presentar errores y requieren una comprobación individual si se considera que los datos no son plausibles y por eso estos dos factores se deben verificarse de manera individual si la resulta no es plausible, el resultado no es plausible. Y si se evalúa la importación de COP producidos en la actualidad, la cantidad puede compararse con los datos de producción actuales o pasados y puede realizarse una comprobación de plausibilidad si la cantidad es razonable. Un ejemplo de Turquía, con su primer inventario de PFOS, utilizaron los códigos del SA y lo enviaron y dio lugar a una sobreestimación de las importaciones de PFOS en la fase de evaluación de nivel 2, con una estimación superior de 734 toneladas. Pero en la fase de evaluación de los inventarios en etapa 4, las comprobaciones de plausibilidad con la comparación con los datos de producción mundial de PFOS con 200 toneladas al año. Y bueno, fue mucho más. Eso nos reveló que fue una sobreestimación y se concluyó que los códigos, la base de los códigos SA, que no fue específico en ese momento de 2014, no fueron específicos para las espumas y de los PFOS también. Y por eso esta estimación basada en los códigos SA fue eliminado y se publicó un estudio que puso de relieve que los códigos no específicos del SA no pueden utilizarse como base de inventario. No fue la culpa de Turquía, sino de una recomendación del primer inventario. Y Turquía no fue el último país con una sobreestimación de PFOS, de la producción de PFOS en el mundo. Y por eso los PFOS y unos componentes relacionados recibieron códigos SA en 2017 y hoy se puede entrar en los datos de UN Comtrade y pueden verificar estos códigos SA en cuanto a las importaciones y exportaciones para su país. Y para la mayoría de los COP se conoce la producción mundial y el tiempo de producción también. Y en el documento se publicó y tuvimos un seminario web con GGKP. Y bueno, esas son las orientaciones sobre la producción total, el uso y el comercio de POPs. Y aquí tiene acceso a esta cantidad total y se puede comparar con los datos globales. Además, en el caso de COPs industriales, sus sectores de mayor uso con la vida de estos productos se puede desarrollar. Y con este conocimiento y estos datos se puede desarrollar los análisis de materiales y sustancia. Y esta información se puede usar en los análisis dinámicos para evaluar la cantidad de COPs en productos y por cuánto tiempo y cuándo van a entrar en la fase de la gestión de residuos. Pero se debe decir que la mayoría de productos individuales no tienen etiquetados y se puede hacer una evaluación y una estimación de estas cosas y su contenido, pero desafortunadamente no lo sabemos para los productos individuales. Necesita verificarse si tiene bromina o no, por ejemplo.
Y el resultado de esta cantidad estimada se puede utilizar para una prueba de evaluación. Y yo les doy una verificación de la plausibilidad de DKBDE en Nigeria. em, y bueno, la cantidad de DKBDE importada en la AEE y RAEE a Nigeria para el periodo de 1996 hasta 2021 se estimó en el inventario a 9.142 toneladas en carcasas de tubos de rayos catódicos y también en televisores y ordenadores. Y bueno, con una estimación, un total de 9.040.436 toneladas de DKBDE en los AEE y RAEE. Y hicimos una comparación con la producción mundial del DKBDE y una estimación per cápita con una población de Nigeria de aproximadamente 200.000 millones. Y bueno, se puede calcular lo que es 2.5% de esta población mundial. Y se puede suponer una distribución media per cápita. Y por eso podemos ver a la cantidad. Y podemos ver que, o se espera que la cantidad de AEE o RAEE en Nigeria basada en la estimación per cápita sea de 12.375 toneladas de DKBDE en plásticos. Y esto está en el mismo orden de magnitud que el inventario de 9.040.436 toneladas de DKBDE. Y pues, en cuanto a este orden de magnitud es semejante. Y la consideración es que, bueno, es un país en desarrollo. Y bueno, ¿cuál es el promedio? No, no, me parece un poco demasiado alto. Pero por otro lado, Nigeria ha importado 10.000 toneladas de, de estas carcasas de tubos ya utilizados. Y bueno, por eso se contribuye a los residuos, ¿sí? Y esta estimación comparado a los 12.000 toneladas me parece un poco razonable, ¿sí? Para entrar en el inventario. Otra verificación de plausibilidad en Nigeria se ha estimado e inventariado la cantidad de PCCC y PCCM importadas a Nigeria de 1996 hasta 2018 para usos principales como el PVC, el caucho, etcétera. Y se estimó un 73.000 toneladas para los PCCC y casi 1.050.000 toneladas para los PCCM. Y lo comparamos a la producción mundial y tuvimos unos 42.000 toneladas. Y cuando lo tenemos en cuenta, podemos calcularlo y podemos asumir que 600.000 toneladas de PCCM estaban en Nigeria, tomando en cuenta el promedio per cápita. Y tuvimos estos 222.000 toneladas como una parte de estos 600.000 toneladas. Y la cantidad estimada está en el mismo orden de magnitud y solo es 3 veces inferior al uso medio. Y los datos son plausibles si se tiene en cuenta un uso medio inferior de los recursos en África. Y, por ejemplo, cuando podemos compararlo a China, y esta estimación fue razonable. Y cientos de inventarios de COPS están documentados en PNA y informes de inventarios y se puede comparar o hacer una comprobación de plausibilidad. Muchas instituciones de investigación han publicado inventarios de COPS en estudios científicos revisados por pares con o sin AMF.
Asimismo, se han desarrollado estudios de caso piloto de inventarios de COPS en el marco de proyectos de la Secretaría PENUMA o PRS, estudios de caso PENUMA, las comparaciones con otros datos de inventarios de países de la región o con un desarrollo económico similar constituyen una útil comprobación de plausibilidad. Es muy útil como comprobación de plausibilidad. Asimismo, las metodologías y los supuestos utilizados en los inventarios, incluidas las descripciones de las incertidumbres, pueden dar impulsos prácticos para los inventarios, para los países y para determinadas áreas de inventario como los AEE o RAEE o los vehículos. Es posible que los datos de los países en desarrollo no estén disponibles o no sean fiables. Para algunos datos básicos en estos sectores de uso de COPS, las instituciones internacionales están recopilando datos, incluidos datos específicos del país, que pueden compararse con los datos del país como comprobación de plausibilidad o pueden utilizarse si dicha información no está disponible en el país. Ejemplos de ellos son la compilación mundial de datos sobre AEE o RAEE con información específica de cada país y la compilación mundial de vehículos en uso de cada país. Y además, la ONU y la OCDE y las empresas proporcionan una amplia gama de datos estadísticos que podrían compararse con los datos nacionales. Y la mayoría de estos conjuntos de datos internacionales ya han sido sometidos a un control de calidad y una de sus ventajas es que constituyen una buena base de comparación, ya que son coherentes entre países. Este es un ejemplo de la Asociación Mundial para las Estadísticas sobre Residuos Electrónicos. Tiene como objetivo mejorar y recopilar estadísticas mundiales sobre residuos electrónicos de forma normalizada a escala internacional. Se trata de una asociación gestionada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y UNITAR, CICLE, la Universidad de las Naciones Unidas y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Ayuda a los países a recopilar estadísticas sobre residuos electrónicos útiles para la elaboración de políticas nacionales con un marco de medición armonizado y reconocido internacionalmente. Publica informes mundiales, regionales y nacionales sobre AEE y RAEE. Si le interesa a su país, puede ponerse en contacto con UNITAR. Unos ejemplos tienen en su sitio web y le puse el vínculo aquí. Está disponible la información para cada país en la cantidad del tipo de residuos electrónicos generados para los años 2018 hasta 2022 y la cantidad de nuevos AEE introducidos en el mercado en estos años y pueden utilizar para calcular los plásticos de los RAEE y con información adicional sobre la cuota de los principales tipos de RAEE también para los COPS. En la práctica, los equipos de inventario disponen de recursos y tiempo limitados. Por lo tanto, los requisitos de GCOCC, la mejora de la exactitud y la reducción de la incertidumbre deben equilibrarse con cosas para la puntualidad y rentabilidad. Un sistema de buenas prácticas para la GCICC quiere este equilibrio y para permitir la mejora continua de las estimaciones de los inventarios. Y en cuanto a la implementación de estos procedimientos, no debe haber diferencia entre los datos confidencial y públicos también, pero se debe proteger la información confidencial. Sin embargo, los procedimientos deben seguir siendo transparentes. El informe del inventario debe contener una descripción de los procedimientos pertinentes aplicados. Y la última parte en cuanto a la documentación para la última etapa 5 de un inventario de COPS es la documentación mediante el informe o informes del inventario. Y se recomiendan los siguientes elementos. Primeramente, los objetivos y ámbito de aplicación, resultados del inventario para los COPS o sectores pertinentes, descripción de las metodologías de datos utilizadas y de cómo se recopilaron los datos, marco de GCOCC, hipótesis y factores de conversación y cálculo
adoptados según el criterio de expertos, también las responsabilidades, disposiciones institucionales y procedimientos para y también el análisis de carencias y limitaciones para la realización de inventarios mencionados. También los cambios en la introducción de datos o en los métodos, por ejemplo, si han cambiado una herramienta, por ejemplo, la herramienta para dioxinos, tienen que reevaluar y se necesita medidas adicionales para realizar o completar el inventario. Y la metodología descrita en estas orientaciones tiene en cuenta otros documentos de orientación cuya lectura se recomienda y las mencioné. Tenemos estos documentos aquí, por ejemplo, la orientación general sobre el inventario de COP, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, la garantía de calidad o control de calidad y verificación. Y también para los temas de GCICC, hay videos disponibles cortes que aclaran los fundamentos de la GCICC, como la diferencia entre GCICC. Se puede eh, encontrarlos en YouTube. Por ejemplo, hay un ejemplo, lo que explica las diferencias entre GC y CC de manera chistosa. Muchísimas gracias por su atención. ¿Hay preguntas? Hasta el momento no tenemos preguntas, entonces podemos movernos a la otra presentación. Ok, entonces profesor Ferney está aquí, entonces voy a dejar de compartir pantalla y dejar que él comparta. Anastasia, tal vez puedas dar la introducción a esta presentación. Yo puedo presentarme también. Ok, entonces, buenas tardes a todos. Yo soy Johann Fellner y yo estoy en la Universidad de Tecnología en Viena, Austria, y me pidieron dar una presentación sobre el análisis de flujo de materiales y sustancias que se puede usar como herramienta de control de calidad para el inventario de plásticos y los COPs en los plásticos y en los mm, equipos electrónicos. Estoy tratando de hablar un poquito más despacio que Roland, porque yo sé que a veces es un poco difícil interpretar lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que ellos ya saben, los intérpretes ya saben lo que están diciendo. Yo, de hecho, estoy muy impresionado por esa posibilidad de poder hablar más rápido porque ellos saben de lo que estoy hablando. Entonces, se estableció en universidad en el 1815. Tenemos 30.000 estudiantes y tenemos un grupo muy sólido en cuanto a la investigación de gestión de desechos. El grupo también ha desarrollado diferentes herramientas de software. Entonces, y primero es algo muy importante en cuanto a la evaluación de flujo de sustancias y materiales. Es una herramienta que se llama SCAN para el análisis, software para el análisis de flujos de sustancias. Es gratis usarlo, solo hay que inscribirse en el sitio web y esto permite la calculación de los flujos de materiales y sustancias. Aparte de eso, tenemos otras herramientas de software. La última también es muy relevante a la emisión de los COPs. Entonces tenemos esta herramienta de planificación de la gestión de residuos sólidos que puede calcular las emisiones no intencionales de los COPs. Entonces, volviendo al análisis de flujo de materiales, esta metodología se desarrolló hace 3 o 4 décadas en Suiza.
tenemos diferentes orientaciones, otros libritos también que los detallan y eso se usa para apoyar la toma de decisiones para poder evaluar la gestión o los sistemas de gestión de desechos y también los sistemas de gestión de recursos para países, regiones, para empresas también. Y muy a menudo usamos esto como una base física para la evaluación de la vida útil de algo. Debería ser lo más simple posible, lo más sencillo posible, pero todavía es válido para la toma de decisiones. Eso es algo muy crucial para este análisis. Entonces, esto es el último manual práctico de análisis de flujo de materiales que se estableció o se lanzó en el 2020. El concepto del análisis de flujo de materiales es muy simple. Básicamente, el flujo de materiales. Cualquier análisis de flujo de materiales se basa en el principio de conservación de la masa. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de los cups, de los plásticos, en los electrónicos, sabemos que, por ejemplo, anteriormente se habló de Nigeria, que ellos importan muchos dispositivos electrónicos, entonces sus importaciones generales de todos los equipos eléctricos, electrónicos, deberían ser iguales al mismo tiempo a la generación de los desechos menos el cambio del almacén. Entonces, si van a usar los productos, no van a convertirse inmediatamente en desechos, tienen una cierta vida útil y eso quiere decir que se pueden acumular como almacenes. Los materiales, entonces, o el flujo de análisis de materiales está basado en que la entrada de productos es igual a la salida de esos productos con esa variación más o menos de la variación de existencias o de almacenes. Eso se parece muy simple, pero a veces puede ser algo más complejo. Hay alguna interconectividad entre las entradas y las salidas. Es la razón por la cual se desarrolló esta herramienta SCAN. Aquí podemos ver el interfaz del usuario de este software. Podemos tener los diferentes flujos, los diferentes procesos que les permite tener esa interconectividad. Entonces, el flujo de un proceso puede ser el flujo externo de otro proceso y esta herramienta puede calcular los flujos desconocidos y también algo muy importante, puede lidiar con las incertidumbres. Muchos de los datos que usamos para estos análisis de flujo de materiales tienen esta incertidumbre y este herramienta también puede hacer algunos cálculos en cuanto a esto. Esos sistemas de análisis de flujo de materiales deberían ser lo más sencillo posible, pero también suficientemente complejo para poder responder a las preguntas que necesitamos. Entonces, aquí tenemos un modelo para los plásticos que hicimos en Austria. Tenemos, por ejemplo, la producción de plásticos, la industria química, la fabricación de productos, la consumición como material de embalaje de electrónicos, lo que sea, y al final del día se convierten en desechos que se reciclan o se ponen en los vertederos. Entonces, esto fue el sistema muy simple. Y entonces tú tomamos los datos que recopilamos para Austria y esto es el análisis más detallado que hicimos para los plásticos en Austria. Entonces los electrónicos son una sola pequeña parte de esto, pero es para saber
o para tener una idea de qué complicado también puede ser este análisis y por eso este herramienta, este software puede ser muy útil para esto. Entonces, me gustaría ahora irnos al grano del tema para ver cómo podemos usar este análisis de flujo de materiales y sustancias como herramienta de garantía y control de calidad para el inventario de plásticos y COPS. Y me gustaría hacer esto mediante el uso de este estudio de caso de Nigeria que se hizo nuestros colegas Roland, Innocent y Joshua. Entonces hicieron o intentaron hacer un estudio detallado de la cantidad de plásticos, los cups que se han importado a Nigeria y qué significa eso en cuanto a los inventarios de desechos y de cups existentes en Nigeria. Entonces, en el primer paso, para este análisis de flujos, es muy importante hacer una evaluación de la cantidad de esos productos consumidos por por el tiempo. Entonces, usamos estadísticas internacionales de comercio que está proporcionado en en la base de datos UN Comtrade, donde los colegas determinaron cuántos diferentes aparatos eléctricos y electrónicos se importaron y la cantidad de ellos. Entonces, en un periodo de 32 años, tuvieron 2.500 toneladas de equipos de televisores. Eso fue el grupo más grande. Estos son 2.5 millones. 2.5 millones toneladas de equipos de televisores, seguidos por los aires acondicionados domésticos, 500.000, los refrigeradores también, 500.000, los televisores de paneles planos de 2.5 toneladas. Entonces aquí tenemos estos información de estos productos desglosados por producto y podemos hacerlo de esa manera porque Nigeria no tiene su propia fabricación de equipos eléctricos, entonces podemos usar los datos de importación para evaluar los productos que consumen en el país. El segundo paso fue una evaluación de la vida media de los componentes, bueno, la designación de las fracciones de los diferentes productos y la cantidad de COPS que contienen. Entonces aquí tenemos la cantidad importada. En el segundo columno tenemos la fracción de plástico, o sea, el porcentaje de ese equipo que es plástico. Entonces los equipos, computadores de mesa, por ejemplo, tienen un 42%, para los calefactores domésticos son un 30%. Después, usando eso, podemos tener el contenido plástico general, podemos saber esto. Y más allá podemos determinar la concentración de los diferentes COPs que se dan aquí como hexa y hepta BDE, deca BDE y los otros relevantes COPs relacionados con los plásticos y después multiplicamos la cantidad de plásticos con las cantidades de los diferentes COPs y podemos determinar la cantidad de los diferentes PBDE que se importan en los diferentes dispositivos electrónicos. Entonces, si sabemos cuántos hemos importado al sistema, podemos tener una idea de cuántos de estos materiales se convierten también en desechos. Entre el consumo y la importación y la eliminación tenemos
la vida útil de esos productos. Para algunos tienen una vida útil muy corta. Si nos olvidamos por un momento de los equipos electrónicos, por ejemplo, podemos hablar de una botella de plástico, un paquete de plástico. Tienen una vida útil muy más corto. Para los electrónicos, algunos tenemos una vida útil de 1 año hasta 15 años. Estos son datos de las estadísticas internacionales donde vemos que el monitor, por ejemplo, tiene una vida útil de 15 años, pero cuando consideramos el caso específico de Nigeria, por ejemplo, en este estudio de caso, vemos que los frutos tienen una segunda vida, entonces tienen su primer vida útil, a veces los reparan y después le dan otra vida. Entonces, tenemos entonces una estimación de 13 años, por ejemplo, para un computador en Nigeria. Entonces, para poder evaluar cuántos desechos se generan con estos dispositivos electrónicos, hay que combinar los datos de importación con la vida útil de estos elementos para entender esto. Entonces, para los desechos electrónicos hay estadísticas. Yo sé que ya han hablado un poco de esto porque esos son estadísticas internacionales, pero cuando hacemos esa combinación y lo implementamos en el flujo, en el análisis de flujo de materiales, podemos dibujar este diagrama de flujos de materiales donde podemos ver cuántos polímeros se han importado a Nigeria, casi 2,4 millones de toneladas, y es casi la misma calidad presente en los desechos electrónicos. Y cuando llegamos al fin de su vida útil para esos desechos electrónicos en Nigeria, se evaluó que tenemos tres opciones para los desechos electrónicos. Se queman al aire libre y se estima que estos son 400.000 toneladas. 1,5 millones van a los vertederos y después 479.000 van para el reciclaje. Entonces, eso es interesante también porque si tenemos estos reciclados, hay que ver si lo encontramos en los nuevos materiales también, COPS. Eso es para los plásticos, pero si hablamos de DECA, BDE, por ejemplo, hemos visto que la importación es 9.100, tiene casi la misma cantidad que entra, y entonces la distribución entre la quema abierta, los vertederos y el reciclaje son muy parecidos para los plásticos porque se multiplican estos datos por la concentración de estos hubs. En general, cuando hacemos estos flujos, estos análisis de flujos de materiales, podemos chequear estos datos con los otros datos presentes internacionalmente o proporcionados por la Asociación Global de Desechos Electrónicos. Y es eso que llamamos la control y la garantía de calidad para realmente tener ese respaldo de la información que hemos recopilado en el campo. Entonces, eso es una breve vista de cómo podemos usar el análisis de flujo de materiales como herramienta de control de calidad. Muchas gracias, profesor Fernández. Muy interesante, y también es muy bueno saber que tenemos acceso abierto a esta herramienta. Realmente esperamos que los países hagan uso de esta herramienta en el desarrollo de sus inventarios. Tenemos una pregunta en el chat en cuanto al paso 2 de Mohamed Camara. Estas cifras en el paso 2 se generan automáticamente utilizando el software o se calcula usando una fórmula.
Y si hay una fórmula, por favor, podemos elaborar. Entonces, el fase 2 es la designación de los diferentes contenidos de los plásticos y sus contenidos. Básicamente, claro que hay que designar la fracción plástica y la fracción de los cups al software, y después de hacer esto, los cálculos se hacen de manera automática en la herramienta. Entonces hay que definir los datos en el software, pero las calculaciones se hacen de manera automática. Espero que sí sea la respuesta a la pregunta que hizo. Tenemos también un comentario que ese alimento también sería muy útil para los estudiantes, los estudios de flujos de análisis de flujos de materiales y sustancias. Podemos también dejar el vínculo en el chat. Una pregunta de mi parte. ¿Vas a dar otros seminarios web para poder usar esa herramienta STAN que se puede hacer para las personas en países en desarrollo? Estamos haciendo esos seminarios web si nos piden que los hagan. Entonces, si no tenemos planes en ese momento, pero si tenemos una cierta cifra de participantes interesados, claro que podemos hacer este seminario web. Tal vez podemos hacer esto como sugerencia para GGKP, Anastasia. Sí, eso sería muy bueno. Sí, muchas gracias a profesor Fellner por darnos su tiempo y compartir esa experiencia tan buena. Es muy bueno saber que se aplicó esta herramienta también para los estudios de caso en Nigeria. Muchas gracias, profesor Fellner. Y ahorita le doy la palabra a Roland para la última presentación corta en cuanto a la garantía y control de calidad en el monitoreo de los COPS para apoyar los inventarios. Entonces, esos datos con medición propia pueden mejorar los datos de algunos de los inventarios. Para algunos inventarios, por ejemplo, como los PCB en los transformadores, es la única manera de hacer esto. Y por ejemplo, a veces en África solo usan los kits que a veces no tienen resultados confiables de su análisis de PCB, y se necesita un análisis de PCB para realmente concluir que el nivel de PCB en esos transformadores. También la herramienta de PENUMA de dioxino también alienta a los partes a integrar también sus propias medidas de los datos de emisión al inventario. Entonces, no hay que usar solo los factores de impacto sugeridos por las orientaciones. Por ejemplo, tuvimos un monitoreo realizado en Nigeria con una pequeña subversión del secretario BRS, pero después evaluamos otros elementos y desarrollamos nosotros nuestros propios factores de impacto también para esos elementos. Pero cuando estamos usando estos datos, hay que asegurar que las medidas son representativas y tienen también su propia control y garantía de calidad. Eso se debe hacer según los procedimientos internacionales. Se deben hacerlos en laboratorios acreditados según el ISO 17025, pero eso no está disponible en los países de renta mediana y baja. Pero tengo un proyecto con UNIDO en un país africano donde se habló de que si podemos acreditar a un laboratorio, y concluimos que podía ser un laboratorio universitario, pero ese ISO no es apropiado, es demasiado porque es algo muy específico para los laboratorios comerciales. Entonces, si queremos tener a un laboratorio universitario que apoya esta estudio, no por ISO 17025 no tiene sentido, pero hay
otros laboratorios que tal vez pueden ser acreditados y tienen los procedimientos estándares internacionales. Y estos se pueden usar. Las normas internacionales y las normas regionales, por ejemplo, las normas SEIN o EPA para los COPs, como PBDI, el monitoreo de PBDI. Hay una norma EPA para estos químicos, para el control y el monitoreo de los químicos, y los datos son confiables. Entonces, los datos internacionales, las normas internacionales para el monitoreo de los COPs en los productos son compuestos en la orientación de PENUMA y está disponible en el sitio web con los secretarios de BRS, pero muchas veces no está disponible una norma ISO para medir los COPs en los productos desechos y el reciclaje. Entonces, si no hay procedimientos estándares nacionales que se pueden usar para un laboratorio, se puede considerar los procedimientos más comunes. Y esto está incluido en la orientación. Aquí tenemos la orientación. Tenemos algunos actualizaciones que se hicieron en el 2021 para incluir los COPs que se nombraron en el 2017, como el TKBDE, el SCCP, el PFOA, y hasta el momento también está actualizado para el Declorano Plus y el V328. Para los COPs relevantes, también procedimientos de muestreo, extracción y limpieza también están propuestos. Y en la actualización también se incluyó el aspecto de economía circular y reciclaje, considerando la necesidad de esta economía circular y también la necesidad de controlar los COPs. También tenemos una serie de seminarios web en los COPs y los plásticos, incluyendo los COPs y los plásticos, y está aquí en el sitio web del Panel Internacional de Polución o Contaminación Química con la financiación de PENUMA y el EFMAM. Entonces aquí de esa orientación algunos procedimientos comunes para la garantía y control de análisis cuantitativo de los COPs, equipos de laboratorios limpios y químicos que usan para evitar contaminación en el fondo, porque a veces sabemos que hay diferentes elementos que se pueden estar presentes en los textiles, entonces necesitamos una evaluación de esos laboratorios para entender hasta qué nivel podemos evaluar los PBD en el laboratorio. Em, Después de esto, niveles blancos para los COPs medidos en los diferentes laboratorios. Entonces, en cada uno de las salas podemos tener algunas partes que contienen esos parafinos clorados, y eso que puede generar contaminación al fondo en esos laboratorios. Un sistema para asegurar que estos procedimientos son supervisados me- mediante la análisis de muestreos al azar, también evaluaciones para evaluar la, la, la exhaustividad también de los métodos de extracción, recuperación de los analíticos también. Y también hay que tener materiales certificados de referencia, por ejemplo, en este proyecto de UNIDO en estos países africanos. Tenemos algunos materiales de referencia certificados donde se conoce la concentración. Entonces, si tenemos un método establecido en un laboratorio, podemos usar este material para evaluar los resultados
que obtenemos en esos laboratorios. Y después para evaluar la precisión, los límites de detección y cuantificación y qué tan específico es el método entero, desde el muestreo hasta la detección. De criterios claramente definidos para la identificación y cuantificación se necesitan aplicarse y después también un almacenamiento de los muestreos analizados. También esta guía de seguimiento tiene su propio capítulo sobre consideraciones generales y cuestiones transversales para el seguimiento de los COPS en los productos y en el reciclaje. Incluye una sección sobre materiales de reflexión y referencia y todo está disponible. Por ejemplo, una sección sobre productos disponibles en el mercado y también existe abundante material informativo sobre el aprendizaje y la enseñanza del GCSC en los análisis de laboratorio. Me gustaría subrayar todas estas guías. Una, por ejemplo, la Organización Europea de Química Analítica, EUROChem, lo que ha publicado una serie de guías sobre calidad en las mediciones analíticas. Todas las guías están en inglés, o muchas de ellas están disponibles en varios idiomas y están disponibles gratuitamente en el sitio web de EUROChem. Este es el sitio web y ustedes pueden encontrar o buscar estas cosas aquí. Y hay este libro, el libro de Springer sobre garantía de calidad en química analítica y contiene material didáctico ampliado listo para usar para la formación, la enseñanza y el autoaprendizaje. Y la versión electrónica contiene más de 800 diapositivas de PowerPoint. Y si tiene conocimiento desarrollado en un laboratorio y en el análisis de laboratorio, puede capacitar a otros en este tipo de análisis. Y luego, para la vigilancia de los contaminantes orgánicos persistentes, tenemos este tema de la eficacia de la representatividad de las muestras. Si se utilizan datos medidos por la propia empresa, hay que asegurarse de que el muestreo es representativo y de que los enfoques son adecuados para garantizar la calidad necesaria de los datos, porque si el muestreo no es correcto, bueno, es un problema y el resultado no sería útil. Y bueno, la representatividad de las muestras es muy importante. Este es un reto particular para los COP industriales en productos y residuos, por ejemplo, en las distintas categorías de RAEE, con frecuencias de uso de COPs muy diferentes. Hay que medir estas diferentes categorías y, por lo tanto, las orientaciones para el inventario. Por ejemplo, en Suiza han desarrollado estos muestreos con representatividad y descubrieron que es necesario utilizar cientos o miles de muestreos porque dado que los PBD pueden estar presentes solo en un pequeñito porcentaje de los aparatos, pero en altas concentraciones se necesita un gran número. Y por eso es muy importante. Y en Suiza utilizaron entre 3 a 7 toneladas de plástico RAEE por categoría con un procedimiento de mezcla estandarizado del plástico triturado para generar muestras representativas de algunos kilogramos. Y se extrae y se analiza también con un muestreo de unos gramos.
Y bueno, tener un muestreo representativo es un tipo de arte, ¿sí? Se necesita la formación, la capacitación, y se describe en los estándares de CENELEC. Y por ejemplo, en Europa, CENELAC es la organización de estandarización de Europa. Han desarrollado, han desarrollado una norma para la AEE. Incluye una sección sobre muestreo, por ejemplo, el tamaño de la muestra y depende de la granuloma y de la fracción muestreada y se define según los volúmenes de la tabla siguiente. Pero se establece para los electrónicos, solo para los electrónicos, no está establecido para los vehículos al finales de su vida. Los vehículos es algo más complejo porque con las partes trituradas de los residuos, los partículas son muy pequeños. Y bueno, de la trituración de los vehículos a finales de su vida, el tamaño de los plásticos es muy grande y bueno, es muy complejo facilitar o tener un muestreo representativo. Y bueno, tenemos la información, utilicen esta información, por favor. Y este tipo de estandarización se necesita más desarrollo durante nuestro proceso de movernos a una economía circular. Y bueno, es todo de mi parte, pero si hay preguntas, muchísimas gracias, Roland. Es fantástico oír todo esta presentación sobre estas orientaciones. Está disponible en nuestro sitio web. Mis colegas han compartido los vínculos, pero quizás van a recompartirlos y ponerlos en el chat. Y sí, este seguimiento y el control de calidad es muy importante, pero comprendemos que forma parte del proceso entero y es muy complejo. Es un reto para los países. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y que han participado con nosotros. Y si Roland, si hay algo para añadir, no tenemos nada en el chat. Sí, 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 me gustaría recomendar que primeramente es importante mirar estas orientaciones sobre el control de calidad en forma escrita y también la orientación sobre el monitoreo de POPs en los productos es una herramienta muy útil, un documento muy útil. Hay anexos muy importantes como una lista de las muestras principales de los COPs que son relevantes para los países y hay un anexo que se trata de las publicaciones y casos de estudio que incluye referencias. Y bueno, con estos anexos es posible tener un resumen de lo que ha sido medido y saber lo que no necesitamos medir esto porque ya hemos hecho esto o también hay un tercer anexo, hay detalles sobre los COPs industriales relevantes para los productos y bueno, hay una recomendación para para buscar estos documentos y tuvimos unos seminarios web sobre el monitoreo de COPs en productos y empleos plásticos, el apoyo para los inventarios y para la calidad, el control de calidad. Todo está disponible. Gracias, Roland. Y sí, vamos a compartir los vínculos para estas orientaciones y lo pondremos en nuestro email también con todos los recursos de este seminario web y vamos a compartirlo en el sitio web y está disponible en el sitio web del Convenio de Estocolmo. Y lo puse en el chat también, puse el webinar sobre este sitio web de IPCC y a ellos que les interesa esto o en las químicas y el monitoreo de plásticos, etcétera. Gracias, Roland. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a nuestras agencias ejecutoras por su invitación
y todos los países que han participado hoy. Era fantástico. Y nos vemos en 2025, ¿sí? Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Buen progreso con el trabajo. Y si hay preguntas, no hay problema. Ok, gracias, adiós.